sola. Pensaba que seguía la clase. Sí, vi así como una cosa y se inició todo de vuelta. No sé qué pasó. Fue un reinicio. Se quedó en D y B. ¿Qué? ¿En la primera? ¿Está? Cuando Bien. estaba por aplicar la desigualdad. Sí. Bueno, con un ejemplo se explica todo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la primera propiedad. ¿Sí? Cuando yo tenga entonces el valor absoluto de A, acá voy a volver a escribir, ¿sí? Porque yo hablo y escribo, entonces acá digo, el valor absoluto de A menor que un número, en este caso la distancia D es un número, entonces yo voy a poner 3. Y yo quiera quitar esas barras, esta barra y esta barra, la quiera quitar, entonces yo tengo que aplicar la propiedad 1. Entonces voy a escribir solamente lo que está adentro y voy a seguir poniendo el menor igual que 3, pero voy a poner de este lado también un símbolo, ¿sí? Con este número D, que en este caso vale 3 con signo opuesto, ¿sí? En este caso, menos 3. Si yo hubiera tenido menor o igual que 3 acá también sería menor o igual que 3 pero mayor o igual que menos 3, ¿sí? Esto es aplicando la primera propiedad, ¿sí? Bien, ¿se entiende, chicos, esa parte? Espero Sí, que sí. profe, sí se Sí, entiende. sí, sí, profe. Sí, Sí, sí. la mayoría No ya es más claro. o menos ha Es medio visto. confuso ¿Qué parte es confuso? a la hora de aplicar velocidades. Sí, bueno, hay que tenerle un poco de paciencia si no lo ha podido comprender, pero puede hacer preguntas, ¿sí? Ahora vamos a ver la propiedad número 2. Entonces yo en esta propiedad número 2 voy a aplicar esto. Y cuando se aplica, yo tengo un valor absoluto de A mayor que 5, por decirlo, para que sea diferente. Entonces yo quiero quitar estas barras. ¿Cuándo voy a quitar? Cuando veamos límites y todo ese tema. Entonces voy a decir, bueno, si yo quiero quitar, voy a tener que poner lo que tengo adentro mayor que el mismo número, ¿sí? O esa misma expresión que está adentro, ¿sí? Menor que el mismo número, pero con signo opuesto, ¿sí? Por eso acá aparece una nomenclatura nueva que esto antes cuando veíamos lógica, todos sabían que era la O, pero bueno, ahora nosotros la vamos aclarando qué significa cada una de estas expresiones. ¿Por qué esto? Porque si ustedes lo van graficando, fíjense que lo que está representando acá es, si yo tengo el 5 y acá tengo el menos 5, lo que yo estoy representando es así, abierto para allá y abierto para allá. ¿Sí? Fíjense que estoy representando bien a la derecha y bien a la izquierda, ¿sí? En cambio, en el primer caso, que era menor que 3, ¿sí? Yo tengo A, ¿sí? Supongamos que A está acá, ¿sí? Entonces, fíjense que dice que A está comprendido entre menos 3, acá voy a poner 3, y más acá voy a poner menos 3. Entonces yo lo que pinto, ¿sí? Allá adentro va a ser algo como quedó con de la desigualdad tomando el igual, voy a tomar un corchete, ¿sí? Y represento ese intervalo. A ver, está contenido dentro de ese intervalo, ¿sí? Y acá en cambio, para la propiedad 2 digo que A está en alguno de estos intervalos, o está en el intervalo izquierdo o está en el intervalo derecho, ¿sí? Por eso es que está el O, ¿sí? Más o menos lo van viendo, ¿sí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Pueden preguntar tranquilamente. Entonces acá nosotros vamos a ir viendo un ejemplo. Tengo una preguntita, disculpe. ¿Qué significaba la B que había hecho Unión era? ¿Unión? Es un no, O. es un no lógico, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en Introducción a la Informática, ¿sí? Y esto hace, cuando estamos resolviendo inecuaciones, se interpreta como la unión, ¿sí? Unión de intervalos, ¿sí? Tal cual. ¿Bien? Gracias, profe. Bien, profe. Claro, acá cuando nosotros cuando escribimos analíticamente en esta parte, todavía se escribe la O. Pero si yo quisiera pasar esa desigualdad a notación de intervalo, yo voy a tener que escribir, ¿sí? Con la unión, como dice el compañero, desde menos infinito. Pero mirando acá el gráfico ya es más fácil. Día de menos infinito a menos 5 que no. Unido, ahí ya pongo la U, Mm, claro, de 5 a infinito. ¿Por qué? Porque acá ya estamos utilizando, acá usamos notación de intervalo, ¿sí? Y acá estábamos trabajando con desigualdades. ¿Bien? Entonces, son temas equivalentes, o sea, depende de qué tengo que representar o qué me están pidiendo, ¿sí? Tal vez ahí ese salto
Es la diferencia. Ahí hay un compañero que pregunta por qué el corchete y por qué el paréntesis. Bueno, más o menos lo habíamos visto aquí, y acá decíamos cuándo usábamos los corchetes y cuánto. Y todo depende del ejercicio. Yo acá había puesto el valor absoluto de A primero menor que 3. Entonces vamos a tener el menor solamente. Pero si hubiera puesto menor o igual, ahí voy a tener el corchete. Si hubiera tenido sin el igual, era el paréntesis, ¿sí? Estoy contestando acá el chat para más o menos ir a la par con todos, ¿sí? Ahora veamos un ejemplo. Acá fíjese que ya no tenemos una sola letra, sino que ya comenzamos a tener una expresión. Dentro del paréntesis acá tenemos el x-5, que es menor que 9. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee toda esta expresión? Acá, ¿cómo se lee? Se dice la distancia de x hasta 5 o a5, ¿sí? La distancia de x a 5 es menor que 9 unidades, Van a ¿sí? hacer Así se autoevaluación lee así esta como parte, C, pero obligatoriamente ¿sí? tienen En que probar concepto de 2, distancia, 2, ¿sí? 2, Y vamos a para aplicar, poder como es un seguir, menor igual que tenemos para ahí, poder voy a rendirlo en aplicar la examen. Sí, propiedad sí, tienen 1, que probar 2. ¿sí? La que teníamos acá, en esta parte, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo el machete, ¿sí? Y la propiedad 1 está acá, ¿sí? Lo bueno de tener ya organizado la teoría, ¿sí? Entonces, esta es la que vale cuando yo tengo un menor igual. Entonces, a continuación, para poder quitar todo lo de adentro, lo único que tengo que hacer es poner el menos d y el d. En este caso va a ser menos 9 y el 9 en los extremos. Y es lo que sucede acá. Repito la expresión que está adentro, que es el x menos 5, y en los extremos pongo el menos 9 y el 9. ¿Sí? Y el símbolo es menor, va acá, y acá va ahí el símbolo correspondiente, porque ¿cómo se lee esto? Que x menos 5 es mayor que menos 9, pero menor que 9. ¿Sí? Todo esto se lee así. Bien, ya estamos en ese paso. Como nosotros queremos encontrar conjunto solución, el conjunto solución quiere decir que solamente tenemos que despejar el valor de x. Entonces, como tenemos el más 5, lo que vamos a hacer es sumar en todos los miembros el más 5. Y como yo tenía el x menos 5 más el 5, se anula, entonces solamente me queda dentro, en la mitad, me queda la x nada más. Si hago las operaciones, menos 9 más 5 me da menos 4. Del lado derecho, si hago 9 más 5, voy a tener como resultado 14. Entonces, en términos de desigualdades, yo escribo menos 4, x es menor que 14 y mayor que menos 4. Ahora, si lo escribo en notación de intervalos, yo digo que el conjunto de solución de x es menos 4, 14 abierto en ambos lados. ¿Por qué? Porque acá el símbolo de desigualdad no contiene el igual, ¿sí? Entonces, corresponde paréntesis, ¿sí? Y va a ser corchete cuando sea que tenga menor igual o mayor igual, ¿sí? Cualquiera de las dos. Bien, ahí tenemos las dos notaciones. Otro ejemplo, cuando no necesariamente vamos a tener un menor igual, sino que lo de adentro, ¿cómo se lee esto de adentro? Dice la distancia de x a menos 3. Esta parte se lee así, es mayor que 8. ¿Sí? Si no le entienden mucho, bueno, vayan practicando, pero en realidad acá lo que queremos hacer es aplicar las propiedades. Y aquí la propiedad que se aplica es la segunda. Y ya lo voy a hacer visible. ¿Sí? Ahí. Entonces, esta segunda propiedad es la que tiene cuando el valor absoluto es mayor que, en este caso, una constante. ¿Sí? Puede ser una constante u otra expresión. Como en este caso, valor absoluto de x más 3 mayor que 8. Entonces, al aplicar esa propiedad, ¿qué hacemos? Tenemos que transformar todo en dos desigualdades nuevas unidas por una O. ¿Sí? Entonces, la primera desigualdad va a tener el menor igual y la segunda va a tener mayor igual. Entonces, acá fíjense que x más 3 es mayor que 8, es la primera que escribimos, ¿sí? O, ¿sí? X más 3 es menor que menos 8, ¿sí? Fíjense que no tengo un igual en la expresión original, así que las desigualdades no contienen el igual, ¿sí? Entonces lo único que nos queda por hacer es operar, ¿sí? Tratar de despejar solo la x, este 3 se vaya al otro lado, o bien sumar en ambos miembros por menos 3. ¿Sí? Entonces va a quedar solo x de este lado, y el 8 menos 3 me va a dar como resultado 5. Entonces ahí ya tengo el primer intervalo, o sea, el primer conjunto de solución, que x es mayor que 5. Para el otro, la otra desigualdad, x más 3 menor que menos 8, ¿sí? En ambos miembros resto menos 3 y me va a quedar x de este lado, que es menor que menos 8 menos 3, me da menos 11.
¿sí? Entonces esta O, fíjense que se traduce a unión. Y ahí, como fíjense que el intervalo, esta parte es el intervalo menos infinito menos 11. ¿Sí? Así que por orden de la recta real voy escrito primero. Menos infinito menos 11 unido al otro intervalo que era de acá, que era 5 infinito. ¿Sí? Entonces por eso lo escribo a continuación. Siempre ordenados. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Es que vamos medio atrasados, pero ya vamos. No, ninguno. Bien. Profe, el Todo bien, punto A, profe. profe, ¿Cómo? el ejemplo A, ¿puede ¿Qué explicarlo pasa? un ratito? Sí, mira, yo lo explico un ratito. El ejercicio A, nosotros tenemos vamos a cambiar de color, lo volvemos al restado, que la distancia de x a 5, ¿sí? Es menor que 9. ¿Sí? Entonces, vemos que tenemos símbolo de desigualdad menor. Entonces se aplica la propiedad 1. ¿Sí? Es ordenable, entiendo mejor. Lo ordené de otra forma, sí, pero es lo mismo que está. Si ustedes se fijan, cada letra escrita es la misma. ¿Sí? Entonces, aplicando la propiedad 1, lo único que tengo que hacer es escribirlo de adentro, ¿sí? Pero acá voy a poner el menos 9 y acá voy a escribir el 9. Entonces, fíjense, tengo lo mismo que está adentro y a la izquierda pongo menos 9 porque recuerden que tiene que ir ordenado como la recta real, lo negativo va a la izquierda y lo positivo a la derecha. Así que tengo x menos 5 es mayor que menos 9, pero menor que 9, es lo que dice en esta expresión. Como yo necesito despejar la x, que esté solita, ese menos 5 va a tener que desaparecer de este miembro del centro. Entonces yo voy a sumar en los tres miembros que tengo, porque tengo el primer miembro, el segundo y el tercer miembro. Se voy a sumar en todos el 5, porque si yo sumo el 5, en esto me va a quedar la x solita. Entonces acá me queda la x solita y acá aparece menos 9 más 5 y el 9 más 5. Operando me queda para este miembro, me queda menos 4 y en este del lado derecho me va a quedar 14. Entonces esto si lo paso a notación de intervalo, se escribe como acá son desigualdades, digamos, que no incluyen el igual, van a ser entonces solamente paréntesis, paréntesis y paréntesis. Y voy a poner menos 4, 14. Y eso ya lo saben del curso de nivelación, chicos. ¿Bien? ¿Ok? ¿Se entendió el señor que me preguntó? Ahí vamos aplicando solamente la propiedad. ¿Sí? Bien, Sí, gracias. bien. Ahora vamos a empezar con las definiciones de cotas y extremos en conjunto. Para ello nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Con algún intervalo ya puesto de antemano. Pero en este caso, como lo había hecho sin un buen pulso, ahora lo vamos a hacer mejor. ¿Sí? Con letra más desprolija. Pero mi letra al fin. Fíjense que acá nosotros vamos a considerar el conjunto, en este caso se va a llamar A. Este conjunto A, como hemos dicho, es un subintervalo. ¿De quién? De la recta real, o sea, de los reales. Entonces A está incluido en los reales, ¿sí? Comenzamos así. Primero, lo que queremos definir es una cota superior. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener una cota superior? Una cota superior vamos a tener cuando esa cota, que la vamos a llamar C, es un número real, sea mayor o igual a los elementos que tiene ese conjunto, porque X representa los elementos del conjunto A. Leyéndolo así, parece toda una definición complicada, ¿sí? Pero entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de dibujar esto en una recta real. Entonces, si nosotros dibujamos el intervalo que va, ay, qué mal pulso, pero desde el menos 3, y supongamos que acá va el 7, ¿sí? Y lo dibujamos cerrado y cerrado, ¿sí? Este es mi conjunto A, ¿sí? Es lo bueno porque ustedes pueden agarrar y a mí lo que me gusta de esto es que yo lo puedo editar y correrlo para donde yo necesite. Entonces, fíjense que yo tengo ese conjunto. Y si yo digo cota superior, la forma más fácil de ver es dibujarlo esto en la recta real a ese intervalo y decir, bueno, a ver, superior va a ser todo lo que está a mi derecha. Entonces yo acá lo voy a marcar con un color fuerte, ¿sí? Esta parte. De esta parte va a estar las cotas superiores, ¿sí? Acá van a estar las cotas superiores. Y del otro lado, de la parte izquierda, que va a pintar con verde, toda esta parte, ¿sí? Hacia el menos infinito,
voy a tener las cotas inferiores. Entonces, cualquier valor que yo tome, ya sea, si estoy hablando de cota superior, ¿no? Cualquier número que yo elija a la derecha, puede ser cualquiera, e inclusive el extremo, van a ser cotas superiores. Si yo quiero dar una cota inferior, va a ser cualquier elemento que esté a la izquierda de -3, ¿sí? Y eso sí, inclusive el -3, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a leer las definiciones. ¿Qué me dicen las definiciones? Me dice, el número real C es cota superior de A cuando todos los elementos de mi conjunto A son menores o iguales que C, ¿sí? Es lo que dice esta desigualdad. Y está fácil porque yo sé que todas mis cotas superiores, ¿dónde van a estar? De este lado, donde está la parte naranja, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda definición. El número real de, dice, va a ser cota inferior de A cuando todos los elementos de mi conjunto A sean mayores o iguales que esa D. ¿Por qué son mayores? Porque están en la zona verde, chicos, acá, la zona verde, ¿sí? Y pueden ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que pueden tomar el extremo. ¿El extremo de quién es? Extremo, cotas inferiores. ¿Sí? Bien, ahora si nosotros lo hacemos con el mismo color, cosa de que ustedes no se pierdan, la parte verde y la parte naranja. ¿No tiene un naranja clarito? Voy a intentar buscar un naranja chiquito, parece que este. Entonces de este lado va a ser la zona naranja y del otro lado la zona verde. Entonces puede incluir o puede ser igual, le está diciendo. Entonces puede tomar tanto el extremo que aparece en mi intervalo, o bien los menores o mayores. Depende si estoy hablando de cotas inferiores o superiores, ¿sí? Ahí vamos a revisar chat. No sé qué es lo que tienen que pasar en el grupo. No, no pueden grabar porque se me corta el internet. Está bueno, estoy leyendo el chat de ustedes, chicos. Dice, el conjunto A está acotado superiormente cuando posee cota superior. Guarda, no puede ser pregunta parciales. Me va a decir un conjunto está acotado superiormente si posee cota superior. ¿Verdadero o falso? Y ustedes van a poner, dicen, no estoy pensando. Y bueno, háganse un ejemplito como este, ¿sí? Si ustedes leen la definición, en este caso la definición 3, voy a decir que mi conjunto A está acotado superiormente si tengo cota superior. Y va a estar acotado inferiormente si tengo cota inferior, ¿sí? Tiene que se repite inferior, inferior, ¿sí? Entonces, Profe, con una lógica, ¿sí? un caso que no esté acotado sería que, por ejemplo, sea un conjunto unión, que vaya, por ejemplo, desde menos infinito hasta un Claro, número. eso vamos a ver un ejemplo en la siguiente página, Ah, ¿sí? ok. No se preocupe porque acá vemos todo. Ah, pero les aviso, chicos, esta teoría me va a salir mejor que la de la mañana porque no tenía colores en la mañana. Estaba en otra PC y me tuve que pedir prestada porque la mía tenía un problemita. Y entonces ahí salió media fea, pero esta está saliendo mejor. Acá vamos a ver la definición número 5. El conjunto A está acotado, dice. ¿Cuándo decimos que un conjunto está acotado? ¿Sí? Cuando tenemos cota superior e inferior, o sea que tenemos las dos, ¿sí? Si no vamos a decir está acotado solo superiormente, ¿por qué? Porque tengo cota superior. O podemos decir, o tenemos cota inferior nomás, entonces está acotado inferiormente. Pero cuando tenemos las dos, ya hablamos de conjunto acotado, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Ahora vamos a ver con un ejercicio. Fíjense que así como está el ejemplo, como que, ay, sí, mira las cotas superiores como son, ¿no? Cualquiera se puede perder, pero ¿cuál es la practicidad de esto? Que ustedes lo tienen que llevar a la práctica. Entonces, ¿qué significa eso? Muchas veces a ustedes les van a decir esta notación. Yo soy más realista. Voy a decir, el conjunto A, llavecita, X, tal que X pertenece a los reales, ¿sí? ¿Dónde? ¿Sí? Vamos a poner una comita ahí, que no sé, van a decir que x al cuadrado más 2 es mayor que, no sé, pues, que 6 por decirlo. Y ahí está. Y va a decir, ah, la profe no nos dio eso. ¿Y cómo que no le di? Sí le di, voy a decir yo. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer ahí? Resolver esto. Y ya lo habíamos visto en los pasos anteriores. Ustedes lo vieron en curso de nivelación, cómo se resuelve esa inecuación. Tienen que primero encontrar un conjunto solución. Ese conjunto solución va a ser un intervalo, ¿sí? Ese intervalo es el conjunto A. ¿Me entiendes? Tiene una pequeña dificultad intermedia, pero esto ¿por qué se lo da así? Eh, Se lo da así porque, bueno, tienen que hacer alguna dificultad, tienen que tener la práctica, ¿sí? Entonces, nosotros en la teoría, para que puedan entender, salteamos esa parte donde resolvemos una ecuación, porque ya estamos trabajando con el conjunto solución, hagan de cuenta, ¿sí?
Entonces, en este caso, nosotros ya la simplificamos, ¿sí? Para dar la teoría y decimos, bueno, le damos directamente esta inecuación, digo, este conjunto solución ya directamente. No tenemos ningún otro cálculo que hacer. Y al tener eso, ¿cómo que saco las cotas superiores o inferiores? Lo que yo hago es dibujar mi recta real. ¿Ah? Que pulso. Tengo el menos 5 hasta 8. ¿Sí? Esto sigue por allá hacia el infinito y esto sigue por allá hacia el menos infinito. ¿Sí? Entonces van a decir ustedes, bueno, ¿cómo hago ahora? Y si ponen esto, representan mi conjunto que les di abierto de este lado, acaba el paréntesis, y el corchete en la parte del menos 5, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, cotas superiores, ¿cuáles son? A ver, mirando en la recta real, ¿cuáles son? A ver, ¿quién se anima a responder? Entonces yo elijo un color. Sería de 8 infinito. Ahí, ¿no es cierto? Esta parte que pinto con naranja. ¿Y va incluido el 8 o no? ¿Recuerdan la definición? Sí, 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 incluye el 8, ¿sí? Entonces yo Sí. sí. voy porque a no hacer tiene conflicto. exacto. Y ahora las cotas inferiores, ¿dónde están? Menos 5. De menos Son los infinito a menos infinito a menos 5. Claro que te escriben ahí. ¿Y incluyen al menos 5 también o no? Sí. No, ¿No? ¿No lo incluyen? Sí. ¿Quién da Sí lo más? incluye, A ver, veamos el chat. sí lo incluye. sí se se lo incluye. incluye. Sí, profe. Sí, La siempre cosa es que tiene incluimos. que ser de menos infinito a menos 5, no se puede sacar si no recuerdo mal. Exacto. No importa que que el conjunto sea abierto o cerrado, eso no importa. Lo que importa es que lo que ustedes están pintando en el gráfico y siempre tienen que agarrar el extremo del intervalo, ¿sí? Siempre. Eso háganlo como regla general, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos las cotas inferiores de este lado y las cotas superiores de este otro lado. Entonces, respondamos las preguntas que puso el ingeniero Lamas ahí. Dice, cota superior. ¿El 9 es cota superior? Sí, Sí, ¿no? Está en la parte naranja. ¿El 10 está Sí. en la parte naranja? Sí. Sí, ¿El 10,1? Sí. también. ¿El 8 que está con el signo de pregunta? Sí. sí. No, el 8 no. Fíjense la Si está definición, cerrado, fíjense. si está cerrado, Miren, pertenece. no, fíjense No la importa, definición. se lo abierto. No, Siempre va a tomar el pelotudo. extremo. Así que Eso porque no Pensé que estaba tengan abierto. duda. No importa es que ustedes miran el conjunto y yo estoy hablando de la definición de cotas superiores. Ah, o sea, no importa si está abierto o No cerrado, igual lo importa tomo. si en el conjunto a mí no me interesa todavía, así que no lo miro. ¿Sí? Hago de cuenta Perdón. que esto no lo vi. Miren su gráfico, ¿sí? A mí me gusta tachar. Entonces, el 8 sí está en el intervalo, pero es una cota superior. ¿El 100 será una cota superior? Sí. ¿El 1000? Sí, Bien, Sí, ahora vamos con las cotas inferiores, ¿sí? ¿El menos 10 cota inferior? sí, Sí. ¿El sí, menos 20? sí, ¿El menos también, 5? Menos También. 0,1? Bueno. también. ¿El 5? ¿Menos 5? También. sí. Sí, porque También. sí, fíjense que yo lo pinté ahí, ¿no? Ahí, o sea, me pasé Sí, un sí, 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 poquito. sí. Y acá también me pasé un poquito como para que lo vean, pero no van a decir que toma el 7,9999, ¿no? Era una exageración que hice solamente. Profe, entonces las cotas siempre van cerradas. Siempre, exactamente. Es por eso que por fin, y tenía que ser una señorita, que ha ¿Cómo encontrado cerrada, la profe? respuesta. ¿Ah? ¿Cómo? No entendí. No entendí. Ah, está el ingeniero María. Lama oculto por ahí. Capaz que está escuchando. Bueno, el menos 5 entonces, chicos, ¿es una cota inferior? Estábamos en esta pregunta. ¿Sí? No, Sí. No, sí, sí o no, ¿qué? que sí. Sí, Sí. sí va, chicos. Fíjense que sí va. Ya me Siempre equivoqué va. ya. Pero sí. Es la mayor de las cotas inferiores, creo. Exactamente, sí. Es como una pared, ustedes imagínense que construyen una casa, en su construcción, su medianera de su casa, y acá hacen la otra pared, y para allá construyen toda su casa. Y acá construye el vecino su otra casa. ¿Esta pared es del vecino o es de ustedes? Y es parte de Mía. ustedes, es de ustedes. Profe Bueno, mío. ustedes son las cotas superiores y las De los inferiores. dos.
mírenlo así, como que es ya suyo. El menos 100 entonces será una cota inferior. Estamos en cotas inferiores. Sí, Sí. sí. Entonces todas cumplen las cotas. Nada más que era una trampa esta que le puse signo de pregunta. Entonces, para completar, vamos a decir que entonces mis cotas superiores son desde el 8 cerrado, ¿sí? Hasta el infinito, ¿sí? Y mis cotas inferiores están desde el menos infinito hasta el menos 5 cerrado, ¿ves? Siempre va a ser cerrado. Esta parte siempre, el numerito que está ahí, siempre va a ser cerrado. Forever. Así se escribe siempre en inglés. Bueno, ahora vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 es diferente del que estábamos dibujando porque fíjense que empieza en 7, ¿sí? Y se va hacia el infinito. Entonces acá a la derecha se ve. Entonces ahí ustedes, fíjense, ¿tendremos cotas superiores? No. No, no, porque No. esto se va al infinito y cualquier número infinito del 1 a la mañana era algo interesante. Porque uno de sus compañeros me dice, ¿qué pasa si yo encuentro un número más grande? Y no lo estaba considerando usted. Ah, usted está considerando que yo tomé el 20 millones y usted pensó en el 100 millones y me ganaba. Yo le digo que el infinito. El infinito representa el número más grande, el más mayor. Si usted se imagina un número, hay otro más mayor y otro más mayor y siempre va a ser todo, ¿sí? Todos los mayores. Entonces no voy a tener cotas superiores. Por esa razón, acá nosotros tenemos como respuesta que no tenemos cotas superiores. ¿Tendremos cotas inferiores? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál sería? El mero infinito Exacto. hasta el 7. El mero infinito. Toda la parte izquierda, ¿ves? Incluido el 7. Entonces por eso acá está cerrado, siempre cerrado, y está escrito menos infinito 7. ¿Sí? Y ya está, ya respondieron. ¿Se entendió? Muy bien, acá vamos a ver. Como no, a Aurelia sí puede apagar el auricular, no sé quién está con el micrófono, ¿sí? Bien, ok. Entonces ahora vamos a seguir con las siguientes definiciones. ¿Cuáles son las siguientes definiciones? Van a ser supremo, ínfimo, ¿sí? Máximo y mínimo, ¿sí? Todo sale del mismo conjunto. Entonces, el supremo vendría a ser la menor de las cotas superiores. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que teníamos un conjunto, ¿sí? Que va de acá hasta acá, y pintábamos nosotros con color naranja, era todas las partes derecha, decíamos esto es A y esto es B. Entonces nosotros decíamos que mi conjunto de cotas superiores era de A a infinito, ¿sí? Entonces mi supremo va a ser esa A, porque es la menor de todas, es la que estoy mirando. Esa va a ser la menor de mis cotas superiores. Es el numerito que aparece en el intervalo de mis cotas superiores. Ahora el ínfimo va a ser la mayor de las cotas superiores. Entonces ustedes decían de este lado, siempre me decían desde menos infinito hasta A, profe, y va cerrado. Bien. Esa A, ¿sí? Bueno, en este caso es A. Puse mal acá, era B. Perdón. De B a infinito es. Sí, de B infinito, gracias. De B infinito. Acá voy a borrar mejor. No sé qué estaba pensando en la A todo el tiempo, en la A. Y ya los confundo ahí. De B a infinito eran las cotas superiores. ¿Sí? Y las cotas inferiores de menos infinito hasta A. Y ahí sí la A era la mayor de las cotas inferiores. Entonces, fíjense que ahí está la definición. Se llama ínfimo del conjunto a la mayor de las cotas inferiores. ¿Sí? Y ahora, ¿cuándo definimos que hay un máximo o un mínimo? ¿Sí? Habrá un máximo cuando el supremo pertenezca al conjunto, el conjunto A, que siempre hemos trabajado, ¿sí? Es cuando ustedes se confunden diciendo, no, pero ese estaba abierto, por ejemplo, el conjunto A que sea 3, 8, ¿sí? Y ustedes tenían sus cotas superiores, que son desde 8, cerrado a infinito. Entonces ustedes dicen, bueno, ese 8, ¿es un máximo o queda en supremo, no? Y bueno, Supremo. fíjense que acá la definición dice que el supremo tiene que pertenecer al conjunto. En este caso es al conjunto A. ¿El A contiene al 8 o no lo tiene?
No. No lo tiene, profe. Entonces no tiene máximo. En cambio, si acá hubiera tenido en el conjunto A cerrado, entonces pregunto, de mis cotas superiores el 8 es el mínimo. Este Sí, supremo profe. está incluido en el conjunto A. Sí, entonces sí tengo un máximo y vale 8. ¿Lo ven o no? Ahí es cuando ¿Puedes miramos. explicar, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes explicar, por favor, el supremo? No lo veo. Ahí sería, profe, cuando ya volvemos a, ¿cómo se llama? Tener en cuenta lo de Recién vemos el intervalos, cuando conjunto. pertenece. Sí, en esa parte solamente. Y el mínimo es lo mismo. El ínfimo tiene que pertenecer al conjunto. O sea que yo agarro y para el mismo ejemplo que tengo ahí arriba. Tengo así. Conjunto de cotas inferiores va a ser de menos infinito hasta 3 cerrado. ¿Sí? Y la pregunta que se van a hacer es, ¿el 3 pertenece al conjunto A? Así como está escrito, pertenece. No. No, entonces acá no hay mínimo. Acá mínimo, voy a poner, no tiene. ¿Sí? Pero ¿qué hubiera pasado si acá hubiera tenido cerrada en el intervalo Pues A? sí tenía mínimo. Y ahí me pregunto, ¿el 3 de mis cotas inferiores pertenece al conjunto A? Y yo lo miro, Sí. está cerrado. Entonces sí, entonces acá la respuesta va a cambiar. Y va a decir sí, y vale. Ah, perdón, la pegué aquí. Sí. ¿Listo? ¿Lo ven en el ejemplo o no? ¿Bien? Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, Me perdí en definición 7. En la definición 7, ¿podría volver a explicarlo, por favor? claro, lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? Acá fíjense que tengo el conjunto A que va de menos 5 a 8. Entonces acá, siempre les digo, represéntenlo en la recta real. ¿Sí? Entonces yo acá voy a decir es menos 5 a 8. Y pinto todo esto. Ese es mi conjunto A. Ahora, yo digo que mis cotas superiores las voy a pintar. A ver, ¿de qué otro color? Un color más fuerte, chillón. Bueno, este. Va a ser desde aquí para adelante. ¿Sí? Esa va a ser no resalta como quiero. Vamos a hacer otra cosa entonces. Vamos a poner un color este fuerte. Va a ser todo este lado derecho. Va a ser inclusive el 8. ¿Sí? Todo lo que yo mire a la derecha va a ser mi conjunto de cotas superiores. ¿Sí? Lo mismo para la parte izquierda. Con verde furioso. ¿Sí? Va a ser mi conjunto de cotas superiores, inclusive el menos 5 que está ahí. ¿Sí? Va a llegar hasta ahí. Entonces esa va a ser mis cotas inferiores. Entonces lo escribo ahora sí. Bueno, de mi conjunto A son cotas superiores y ahí escribo lo que está ahí adentro, de 8 a infinito. Y al 8 sí o sí lo tiene que tomar para mis cotas superiores hasta infinito, que yo sé que tengo que usar paréntesis nada más. Mis cotas inferiores, en cambio, está desde menos infinito, que va con un paréntesis, hasta menos 5. Y siempre lo tiene que tomar al extremo, así que va con el corchete. ¿Sí? Entonces ya tengo esos dos intervalos. Ahora, el supremo dijimos que es la menor de las cotas superiores. Y la menor de las cotas superiores es el 8. ¿Bien? Entonces, ahí escribo 8. ¿Bien? Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es el ínfimo? ¿Sí? El ínfimo va a corresponder al mayor de las cotas inferiores. ¿Sí? Entonces, el mayor de las cotas inferiores es el menos 5. Entonces ponemos ínfimo es igual a menos 5. Fíjense que para responder estas dos, solo he mirado esta o la otra. En ningún momento he mirado esto. ¿Lo ven? Bien. Ahora vamos a ver máximos y mínimos. Para el máximo, ¿sí? Lo que hacemos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, 8 pertenece a, y ahí sí miramos recién el conjunto. ¿8 pertenece a? No. No, entonces por esa razón ahí escribieron, no tiene. No. Bien, entonces ahora vamos a hacernos la otra pregunta para el mínimo. ¿Sí? El mínimo toma el menos 5, que es el ínfimo. ¿Sí? Utiliza esa información. Menos 5, ¿pertenece al conjunto A?
¿Qué dicen ustedes? Sí, sí pertenece. Por eso se escribe el menos 5. Y ya está. Entonces, cuando hablamos de definiciones, ¿sí? Decimos, bueno, el supremo es el menor de las cotas superiores, ¿sí? El ínfimo es el mayor de las cotas inferiores. El máximo es cuando el supremo está contenido en el conjunto dado, en este caso conjunto A. ¿Sí? Y el mínimo es cuando el ínfimo, ¿no es cierto? Acá en este caso ínfimo, el mínimo trabaja con el ínfimo, el máximo trabaja con el supremo. ¿Sí? Entonces ahí nos preguntamos si pertenecen al conjunto A y de acuerdo a eso vamos a responder. ¿Puede volver a la definición, profe? Gracias. Claro, esta parte. Sí, Sí. la podemos limpiar un poquito para que no quede tan garabateada. Bien. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Gracias. ¿Se va entendiendo? Profe, ¿cómo se...? Sí, Sí, Sí se disculpe. entiende, pero se entiende. Sí se entiende. Sí se Bueno, entiende, profe. bien. Profe, Sí, disculpe, ¿cómo sería el caso en que no tenga cotas superiores o cotas inferiores? muy bien. Y le hago un ejemplo fácil. Supongamos, acá vamos a agregar una fichita. ¿Sí? Entonces, si nosotros hubiéramos tenido el conjunto A igual a menos infinito a infinito. Y lo represento en la recta real. ¿Qué tengo que pintar? Nada. O sea, primero represento el conjunto, ¿no es cierto? Y mi Todo, profe. conjunto va a ser todo. ¿Tiene cotas superiores? No. ¿Inferiores? No. Sí. No va a tener ni supremo, ni ínfimo, ni máximo, ni mínimo. ¿Sí? Ahora, esto cambia. Sí, uno de estos extremos cambia. Por ejemplo, si digo de 5 a infinito, entonces yo voy a decir, bueno, este era 5. ¿Sí? Entonces hago trampa. De ahí de 5 a infinito, bueno, ahí sí voy a tener que únicamente voy a tener cotas inferiores. ¿Lo ven? Entonces probablemente tengamos un mínimo. Digo probablemente porque el ínfimo seguro que lo tenemos, pero al mínimo lo tenemos que hacer mirando acá y obviamente no lo voy a tener porque acá está abierto. ¿Sí? Otra situación es cuando nosotros, fíjense que vamos a tratar de borrar esto y nos están diciendo desde el menos 3 al infinito, ¿sí? Se le está yendo por allá. Entonces ahí, fíjense que en ese caso, si acá tenía el menos 3, no, perdón. Acá lo que va a cambiar, ¿sí? Y mi conjunto va a ser desde menos infinito hasta menos 3. ¿Sí? Entonces yo lo pinto y ese va a ser mi conjunto. En este caso, yo voy a tener solamente cotas superiores. Un supremo seguro que voy a tener. Y el máximo va a depender si esto es abierto o cerrado. ¿Sí? Acá es abierto, entonces no lo voy a tener. ¿Lo ven? ¿Ven los casos que pueden suceder? Y otro caso que puede pasar, que es muy diferente a esto, ¿sí? Es que ustedes tengan este conjunto. De menos infinito a 1, unido, 10, infinito. Entonces, ay, perdón, este porque lo apreté sin querer el botoncito. Entonces yo lo voy a representar, ¿sí? Tengo el 1 y lo pinto para allá. Pinto todo. Y de 10 en adelante, pinto todo. ¿Tiene supremo? Digo, tengo cotas superiores, supremo, máximo. ¿Tengo cotas inferiores? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? A ver. No. ¿Conjunto de cotas superiores tengo? No. No tiene, profesora. No hay. No, ¿no es cierto? Bueno, No, pues, no tiene. exacto. No tiene. No. ¿Tiene cotas inferiores? Sí. No. No tiene. No. Y al no tener ni inferiores ni superiores, ni supremo, ni ínfimo, ni máximo, ni mínimo tiene. Ahora, ese es un caso. ¿Sí? Otro caso que puede suceder es que en lugar de este Profesora, ejemplo, disculpe, una pregunta. sí, ¿Por qué no tiene inferiores si está marcado el 1? lo bueno es que puedo hacer. ¿Me escuchan? Fíjense, inferiores
todo lo que está a la izquierda. ¿Puedo pintar algo acá en esta parte? ¿Puedo pintar algo? No. No. No, no, porque es desde menos infinito a 1. Entonces no hay nada que pintar a la izquierda. No hay nada acá. No, por favor, alguien más. ¿Lo ves? Por imbécil. Entonces, cotas inferiores tampoco tiene. ¿Sí? ¿Lo entiende o no? No hay Sí, nada, profe. no queda ningún Sí, profe, ya intervalo a la entendí. izquierda ni a la derecha. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿habría el caso también si nos delimitan a los números naturales o eso? O sea, que nos Hace mucho restringen que no lo directamente. estamos usando, pero si fuera muy malvadines, sí. A lo sumo puede suceder algo así, por ejemplo. De 10 a 20 unido el 30. Entonces ustedes representan eso en la recta real, tienen el 10, el 20, unido el 30. Bien. ¿Cuál es el conjunto de cotas superior? El 30. Estamos tardando mucho, chicos, y tengo que terminar la El 30 tanda. creo. Sería el 30. Exacto, incluido el 30. Ahí estarían mis cotas superiores. ¿Y mis cotas inferiores? De El menos 10. 10. El 10. De 10 para allá. ¿Bien? Tienen que mirar por eso el gráfico siempre. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora sí, avanzamos al siguiente tema. El resto lo van a ver en la práctica. Bien. Pero ahí, profe, ahí cuando está el 30 lo toma como un Punto. máximo. Claro, porque es un punto. La Va a ser quimera no un era esa, la supremo que y va a tenía ser la un máximo. serpiente. Siempre que está así entre Bueno, llave, entonces cuando es eso, unión, siempre Es es cerrado. este es un punto, ¿sí? Y Sí. si es un El punto león y así, bueno, lo hace la... un círculo, pero no está así No, relleno. cuando está en Ese es elemento, no. Da Vinci, creo. En notación de intervalo, ¿acaso tienen un punto así, cerrado? no digo ahí en la gráfica, por ejemplo, que dé en la gráfica y un punto así, No. no así cerrado como es. Ah, Animales bípedos. esto es un elemento ¿Sí? del Creo conjunto, yo, así que ¿no? lo toma. ¿Eh? No, bueno. Los animales que tienen dos cabezas. Sí, no sé. Usted se imagina otro caso, pero no se asuste. La clave es estar en dibujar, Sí, en la recta real. Puede encontrar muchos casos, puede plantearlo en su casa, pero no va a ser en la teoría justa, sí, que no. porque si no me matan. Avancemos. Funciones de una variable. Dice, una función de A en B, le vamos a llamar, ¿sí? Como ley o regla o correspondencia, vamos a decir, donde se asigna, ¿no es cierto?, cada elemento, o sea que acá se está diciendo que hay existencia, cada elemento del conjunto A, un único elemento, esto es unicidad, del conjunto B, ¿sí? Entonces a le vamos a llamar dominio, ¿sí? Y a B le vamos a llamar codominio. Guarda que ustedes ya vieron funciones de función de evaluación, ¿no? Si mi dominio y mi codominio son números reales, entonces vamos a tener función real de variable real, ¿sí? O sea, si no digo que A es los naturales, ¿sí? Pero nosotros en esta materia trabajamos más con números reales, más. No restringimos tanto actualmente. Entonces, ¿cómo vamos a denotar que una función, ¿sí?, donde cada elemento del conjunto A, ¿sí?, este es mi ley, mi regla o correspondencia F, ¿sí?, donde cada elemento del conjunto A, ¿sí?, tiene su correspondiente en el conjunto B. Y esta es mi regla, o ley o correspondencia, ¿sí? Ahora, F es el nombre de la función, ¿sí? La X sería mi variable independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre voy a tener y igual a x al cuadrado. Entonces x va a ser independiente, ¿sí? Y la dependiente va a ser la variable y. Ahora, y de igual a f de x es mi regla, correspondencia. Es la que vincula las dos variables. ¿Cuáles variables? La x y la y. Una va a ser la independiente y la otra va a ser la dependiente. Esta, esta vinculación puede estar demarcada de distintas formas. Por ejemplo, nosotros si decimos que mi conjunto A son elementos, ¿sí? ¿Qué elementos? El 2, el 7, pi, un séptimo, ¿sí? Son elementos, porque digo, eso es un conjunto, está entre llaves, ¿sí? Y mi conjunto, mi codominio, en este caso toma el conjunto más amplio que son los reales. Este es mi codominio.
¿sí? ¿Y cuál es la ley que estamos dando en este ejemplo? Es por mi función, igual a 7x. Entonces, si yo quiero saber cuáles son esos elementos, ¿sí? Saber si son únicos los elementos correspondientes, lo que hago es evaluar la función. O sea, para el primer elemento calculo f de 2 con la función y entonces va a ser i de 2 igual a 7 por 2. Y eso me da 14. Hago lo mismo para 7, hago lo mismo para pi y lo mismo hago para un séptimo. Y obtengo los diferentes resultados, que estos van a ser justamente los correspondientes de esos elementos de A. Y si nosotros los representamos, entonces por medio de diagramas de Venn, ¿sí? A esos elementos de conjunto, acá tengo el 2, acá tengo el 7, tengo el pi y el 1 séptimo, que era mi conjunto A. ¿Sí? Por medio de mi ley, regla o correspondencia, ¿no es cierto?, que tenemos, voy a tener los elementos, ¿no es cierto?, que eran su correspondiente, era el 14, el 49, el 7pi y el 1. Fíjense que son únicos. No tengo con esa ley F, mi función, no tengo dos valores. O sea que cuando yo tengo función, no tengo dos elementos en mi conjunto B. O sea, no tengo esos. El 2 se corresponde con un solo valor de B, que es 14, y así todos los demás valores. Entonces, la regla o lo que se asume es que todo elemento de A, ¿no?, tiene que estar sí o sí relacionado con algún elemento de B. ¿Sí? Sí o sí tiene que existir un valor y tiene que ser único, ¿sí? Si no, no sería función. ¿Bien? Entonces acá vemos que no todos los elementos ahí representados, porque dijimos que B, mi codominio, eran los reales. Entonces va a haber algunos elementos de B que no son correspondientes de A. ¿Por qué es eso? Porque hablábamos de codominio, ¿sí? Y aquellos que sí son correspondientes, o sea, los que yo marqué en el diagrama de B, que eran estos, 14, 49, 7 y 1, esos son los correspondientes. Son 4 nada más. Esos sí serían los que constituyen el conjunto que nosotros llamamos imagen. O sea que la imagen, ¿sí?, son los correspondientes a los elementos de A, ¿sí? Son aquellos elementos de B que corresponden justamente al aplicar la ley o regla o correspondencia, que dijimos que era la función, ¿sí?, son los correspondientes de cada uno de los elementos del conjunto A. ¿Cómo lo denotamos? Podemos escribir imagen y entre paréntesis F, o podemos escribir I de F, ¿sí? Esta es la notación. O podemos poner IMG de F. Ya en los trabajos prácticos pueden aparecer así, escritos y corresponden a imagen. Y como lo que escribimos acá en definición, es lo que está escrito en notación acá, que dice ahí, todos los I, tal que I, pertenecen al conjunto de B, y existe esta palabrita, fíjense que este símbolo es la I, este símbolo es existe, ¿sí? Existe, dice un valor de X, que es del conjunto A, tal que cumple la ley de correspondencia I igual a F de X, ¿sí? Y esto es igual que decir que F de X, ¿no es cierto?, tiene F de X está o corresponde a cada uno de los elementos de A, ¿sí? Es lo que está queriendo decir acá, ¿no?, lo que intentamos decir todo el tiempo desde que hemos comenzado con el ejemplo, ¿sí? Esta imagen siempre está incluida en mi codominio, en este caso B, ¿sí?, porque la imagen puede ser menor o igual, ¿sí?, que el conjunto más grande que tenemos, que son los números reales, ¿sí? En este caso, para el ejemplo que hemos estado viendo, ¿sí?, mi imagen era 14, 49, 7pi y 1. Todos estos elementos están incluidos en los reales, ¿sí? Todo esto es lo mismo. Eso es lo que quiere decir, bueno, acá le puso B, que B a su vez son los reales. ¿Bien? Entonces la imagen puede estar incluida en los reales o puede ser igual, puede ser exactamente. Hay funciones o leyes que toman todos los números reales en su imagen. Por ejemplo, la X al cubo, así es una función que para todos sus elementos del dominio me dan como conjunto, o sea, su imagen, todos los reales también, así que puede ser tan amplio como los reales. Sí, ahora vamos a ver un ejemplo más. Acá ya tenemos una función y me está diciendo que calculemos la imagen, ¿sí?, de acuerdo a esta fórmula. ¿Está muy calladito o no se me escucha? ¿Sí? Entonces decimos, bueno, para No, sí todo, se le escucha. ¿sí? ¿Se escucha Sí, bien? Bien. sí, sí. Entonces,
Acá lo queremos hacer un cálculo analítico. Acá está obteniendo la imagen en forma analítica. Ustedes lo pueden hacer gráficamente, si ya lo saben dibujar, una unidad hacia arriba, ya saben que es una parábola. Y aproximadamente ahí. ¿Y cuál es la imagen de esto? Está fácil. Gráficamente lo miran. ¿Todos los reales? No, porque la imagen estamos viendo. Esto. La De imagen uno. sería lo que se proyecta sobre el eje de la misma. Exacto. ¿Sí? Entonces va pintando desde 1 hacia el infinito. ¿Sí? Gráficamente está fácil sacar la imagen, pero analíticamente, ¿cómo se hace? Analíticamente va a partir de una parte de esta fórmula que sea conocida. Yo quiero partir entonces de x al cuadrado, porque yo sé que x al cuadrado, ¿qué resultado me va a dar? ¿Positivo o negativo? Positivo. O cero, ¿no? Positivo. Exacto. Entonces voy a decir, todos los x al cuadrado me dan como resultado positivo o cero, si es que fuera justo en cero o si cero. ¿Sí? ¿Esto qué equivale a decir? Porque esta simbología es una palabra que significa equivale. Esta A invertida significa para todo. ¿Sí? Entonces decimos que x al cuadrado es mayor o igual que cero. ¿Sí? Esto es equivalente a decir, ¿qué me falta? Agregarle acá al x al cuadrado un más 1. Entonces digo, bueno, si yo a esa desigualdad, pasa que el ingeniero acá, nosotros lo que tenemos que trabajar en forma vertical. Para poder llegar a esta expresión x al cuadrado más 1, agrego en ambos miembros el más 1. Entonces esto es lo mismo que escribir así. Como esto es la y, mi ley o mi función, puedo decir que y, en consecuencia, es mayor o igual que 1. Es lo que escribió acá el ingeniero, en forma horizontal, pero en realidad si trabajaría en forma vertical se lo ve más fácil. Entonces, esto que está en forma de desigualdad lo puedo escribir como intervalo, y ahí está escrito. Decimos su imagen, ¿sí? De y, en este caso porque la función se llamaba y, es igual a 1 infinito. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Esto en forma analítica casi no lo vemos, siempre lo vemos más en forma gráfica, pero ahora estamos, digamos, tenemos que nombrar todos. O sea, acá decimos cómo son las distintas formas de indicar la vinculación o de representar una función más que nada. Lo podemos hacer mediante diagrama de Venn, que ya lo habíamos visto anteriormente, mediante una tabla de valores, entonces los x son 2, 7, pi, estamos con el mismo ejemplo de f anteriormente, con su función que era f de x igual a 7x, que era. Entonces, de acuerdo a esa expresión, nosotros calculábamos el 14, el 49, el 7 pi 1. Nada más que esto, pueden haber tablas mucho más grandes, ¿no es cierto? No solamente de 4 elementos. Otra forma de representar esa vinculación es con una o más fórmulas. Una fórmula sería como en el ejercicio anterior, x al cuadrado más 1. Otra sería definirla por parte, o sea, ¿se acuerdan esas que dicen, bueno, en el intervalo que es x menor que 1, vale la recta 5x. Y cuando x sea mayor que 1, vale la recta menos x. Entonces eso si ustedes lo van graficando, bueno, como que le va a salir una cosa, ¿no? Supongamos que salga, va a pasar por 0, pero más levantada, hasta 1. Y de ahí va a ser una así, más o menos. ¿Sí? ¿Pero qué pasa en 1? ¿Corresponde al dominio o no? Esto era 1. ¿Qué sucede ahí? El 1. Fíjense que yo lo grafico y en 1 no sé qué pasa. Ahí como que quedó ahí una cosa sin unirse ahí. ¿El 1 corresponde al dominio? No. No está definido para... Claro, porque no corresponde al dominio. Entonces le hacemos un circulito vacío. Porque ¿cuál sería el dominio entonces? Para esta función definida por parte. El dominio sería igual a ¿qué? ¿A cuál? Todos los reales excepto el 1. Exacto. Exacto. O de menos infinito a uno abierto, unido, uno infinito, que es lo mismo. Sí. Entonces, viendo eso, ya sabemos cómo podemos representar una función, ya sea con una sola fórmula, con más de una fórmula, con diagramas de Venn o con tablas. O también mediante un gráfico, que este sería el siguiente, ¿sí?
mediante un gráfico, por ejemplo, esta función que yo tengo como problema función número 1. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los Exacto. reales. ¿Y cuál sería la imagen? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien. ¿Y para el caso 2, cuál sería el dominio? De De 2 menos infinito a 2. menos 2. ¿Los reales? ¿Abierto o cerrado en menos 2? Abierto. Abierto. Abierto, ¿no? Sí, sí. Hagamos Sí, de son cuenta que abiertos. acá lo teníamos. No se ve un punto, así que lo vamos a hacer así. ¿Sí? Para que no haya discusión. ¿Y la imagen? De De 2. menos infinito hasta 2. Exacto, señor. Ahí. Muy bien. ¿Sí? Ahora, sabemos que hay una función ahí que definió ese dominio y su imagen. También puede ser que esa vinculación o esa función esté definida mediante un enunciado coloquial. Por ejemplo, un problema. Visto que hay un problema para expresar una función. Esto va a decir la función que asigna o encuentre la fórmula de una función, dice. Que asigna, dice, para un cuadrado del lado L su perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? Y bueno, en función, dice, de su lado L. Bueno, está fácil porque yo tengo un cuadrado y tengo L, L, L y L. Vamos a borrar esto que esto queda prolijo. Y el perímetro entonces va a ser sumar las 4 L. L más L más L más L. Eso me da P de L es igual a 4L. ¿Está bien? Entonces es cuando Sí. encontramos la fórmula. ¿Sí? Hay problemitas donde dice haya la expresión de la función. Sí, es eso. Ahora, ¿cómo reconocemos las funciones? Eso es otro punto. Bueno, si contamos, dice, con una fórmula, debemos ver si estas operaciones arrojan un único resultado. Claro, porque gráficamente está fácil. Si yo tengo una fórmula así, una gráfica así. ¿Es función? No. No. No, no. 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 Exacto. Bien. Eso gráficamente es fácil, pero cuando tenemos una fórmula, ¿cómo sabemos si es función? Bueno, acá, ¿qué forma tiene gráficamente X al cuadrado más 1? ¿Es una? Cuadrático. Claro, es una parábola, ¿sí? Algo así. Ujú. ¿Y esa sabemos que es una función o no? Sí. Ahora, ¿sí qué pasa si la potencia cuadrada lo tiene la y? Y nosotros siempre trabajamos y igual a f de x, esa es la regla. Entonces acá yo voy a tener que despejar, ¿sí? Y acá me va a quedar más menos la raíz cuadrada de x más 1. Por eso ahí está escrito así. ¿Qué significa esa? Que la parábola en lugar de estar sobre el eje de las y, Está ahora para está abajo. Está para la derecha. acostada. Para abajo, ¿no? Para Es la derecha. para la derecha, sí. Ah, para la derecha. Sí. Para abajo sería si tuviera menos x al cuadrado, ¿sí? Pero no tenemos eso. Bien. Entonces, acá si yo miro la gráfica, yo sé que esta no es una función. ¿Y cómo sabemos que no es función gráficamente? Porque toma muchos Trazamos, valores trazamos rectas verticales. Bueno, casi una recta vertical. Algo así, ¿sí? Entonces tengo un punto y otro punto, ¿sí? Para el mismo valor del dominio. Entonces la clave gráficamente es trazar una recta vertical y que corte solamente en un solo punto, ¿sí? Por ejemplo, acá para menos 2, ¿sí? Me dio 3 puntos, ¿sí? Y si trazo en 0, también me va a dar 3 puntos, mire, uno, otro en 0 y otro acá también, para x igual a 0. Y así puedo seguir trazando, ya que esta función, digamos, no llega a calificarse como función porque corta justamente en más de un punto. En cambio, este es para el gráfico 1. En cambio, para el gráfico 2, si yo trazo rectas, ¿sí? En distintas partes de su dominio, verticales si es posible, va a cortar siempre en un único punto. Entonces esta sí es función. ¿Bien? Entonces cuando nosotros teníamos el ejemplo de del triángulo, si yo trazaba una recta vertical, acá cortaba en 2 puntos. ¿Sí? Entonces en cualquier parte pasaba así. Entonces, perfecto, cuando si ponerle que
¿cómo era? Para el tema de la función, ¿no? Para Mm. saber que es una función, entonces tiene que estar cortada por un solo punto, eso quiero decir, ¿no? Sí, un solo punto. Tal cual. Ajá. Es lo que dice acá la prueba de la recta vertical. Un solo punto. Para que sea función. ¿Bien? Está Bueno, bien. ahora, ¿qué elementos tenemos que especificar a la hora de definir una función? Bueno, uno es el dominio, el codominio y la ley de correspondencia. Bueno, esto es lo que quiso decir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no se especifica B? ¿Sí? El codominio. Bueno, se tomará el más amplio que va a ser los reales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no se especifica A? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a considerar el conjunto más amplio, ¿sí? Pero que tengan sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera esta, igual a raíz de X. Esa es mi ley de correspondencia. Y no pongo nada. ¿Puedo poner como dominio en los reales? No, No, ¿no? Ahí ya no tiene sentido poner los reales. Tengo de que verdad. poner valores de mi dominio que sí, digamos, puedan aplicarse la ley. ¿Sí? Entonces, en este caso, es lo que nosotros decimos, vamos a decir de 0 a infinito. Bien, entonces este va a ser mi dominio. Y la imagen, bueno, el codominio, puedo poner los reales si no está especificado, dice. Bien, entonces, esto es lo que aclara. Si son dos aclaraciones de cómo especificamos nosotros a la hora de que se nos presenta una función. Entonces acá vemos unos ejemplos, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de las siguientes funciones? Por ejemplo, para el ejercicio A, tengo un polinomio. Sí, Y para este polinomio, ¿cuál es el dominio? todos reales. Los reales. Muy bien, los reales. Siempre para un polinomio, su dominio son los reales. Ahora, ¿qué pasa si vemos el ejercicio B? Esta expresión que tenemos Todos en los blanco. reales menos 6 menos 2. Muy bien, porque ya está factoriada, nos ayuda también, ¿no es cierto? A quitar esos valores. Entonces yo digo los reales menos el 6, acá lo hacemos con llavecita. Ay, perdón, no tenía que hacerlo todavía. Y menos el menos 2. Porque eso hace en cero el denominador. ¿Sí? De ahí sacó la compañera. Bien, porque el denominador nunca tiene que hacerse cero. Ahora, en el ejercicio C, tengo lo mismo que tenía en el B, pero todo afectado por una raíz cuadrada. ¿Qué significa eso? Que mi cociente ese que yo tengo adentro tiene que ser positivo. ¿Y ahora cómo hago? Bueno, muchas veces no se La raíz no tiene puede. que ser negativa. Exacto, lo que tiene adentro no puede ser negativo. Entonces acá lo voy a hacer más chiquito esto. Allá dice dar dos restricciones, por verdad. Entonces yo acá lo que vamos a utilizar es la gráfica. Esta la vamos a hacer visible ahora. Perfecto. Entonces fíjense. Esa es mi gráfica del B. ¿Sí? De la parte B. Ahora, ¿por qué? Porque esta es mi gráfica igual a 7 sobre lo que yo tenía ahí abajo. ¿Sí? Y para que cumpla y todos esos valores tengan sentido, todo lo que está dentro de esa raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si yo ya tengo la gráfica de la función y de x menos 6 y x más 2, ¿cuáles corresponden a resultados positivos de esa gráfica? ¿Qué intervalos o de mi dominio me dan como resultado números positivos o ceros? Porque eso es lo que me pide, que dentro de la raíz cuadrada tienen que ser positivos o cero. De 2 a infinito. ¿A dónde? Menos infinito menos 2. Exacto. Unión Mm, desde el 6 hasta infinito. exacto. ¿Y cómo lo hizo la compañera? Bueno, sabe que este punto ya es 0 y el 6 es 0 porque son los ceros de la función. Por arriba del eje X, yo sé que me dio resultados de y positivo. Entonces lo que hizo es proyectar hacia el eje, hacia abajo. Y acá lo mismo, proyecta y me da que se va para allá y este para acá. Entonces ese es el intervalo menos infinito menos 2, cerrado en 2 porque puede hacerse 0, ¿sí?
Y acá desde 6 a infinito. ¿Sí? El 6 lo puedo tomar y el menos 2 lo puedo tomar, perdón. ¿Qué pasa para mi expresión? No, no se puede. Porque está en el No, no se puede. denominador, ¿sí? Entonces no lo puedo tomar, ya lo habíamos dicho. No. Bien. Entonces, ese es el resultado que yo voy a poner acá. Mi dominio entonces va a ser la unión de esos intervalos, de este y este. Ujú. ¿Sí? Pero con el símbolo unión. ¿Lo ven? Sí. Bien, qué bueno. Esto lo vamos a hacer más chiquito. Entonces ahí sería el dominio serían los que anulan lo que No los que serían, anulan. Los que toda no la digo, parte que... sería he visto que el dominio en B sería menos, los reales menos el 6 menos menos 2. Y bueno, entonces el dominio abajo serían eso. No. Esto es lo que Va, tienen que sí, ver pero no lo puedo explicar bien. ahí está. Pero sí más o menos lo entiendo la Fíjese que forma. esta función es positiva, me da valores positivos esta parte, porque acá están los i positivos. Entonces todos los que me den un i positivo, ahí, son estos. Y este punto, si yo lo proyecto para abajo, me va pintando toda esta zona. Igual de este lado, ¿sí? Si del lado derecho yo tomo este punto, me da 0. Si lo proyecto esta, me da positivo. Este me da positivo. Este me da un i positivo. ¿Por qué estoy tomando la i? Porque estoy analizando lo que está adentro. Esto es lo que está adentro de la función raíz. Entonces todo esto me dan un positivo o 0. ¿Y eso dónde lo veo? Porque yo al proyectar sobre el eje de las x, me da el dominio. Entonces desde 6 en adelante y desde menos infinito hasta menos 2. Pero los extremos, el menos 2 y el 6, no lo puedo tomar porque está en el denominador y eso hicimos la corrección. ¿Sí? Si bien son ceros de mi parábola, el 0 no lo puedo tomar porque está en el denominador, es 7 sobre la función, mi ecuación de segundo grado. ¿Sí? De ahí sale esa parte. Bien, eso va a tener que practicar un poquito más. Gráficamente es lo que tienen que vincular lo que sería, digamos, cuando es dominio, dónde tengo que mirar y cuando es imagen. Bien, voy a intentar avanzar. Dice igualdad entre funciones. ¿Cuándo dos funciones decimos que son iguales? Son aquellas que cumplen dos condiciones. Una, que tengan igual dominio y que tomen los mismos valores. Por ejemplo, acá tengo dos afirmaciones. La primera afirmación me dice que f y g son iguales. Miremos. Fijémonos, dice que el dominio tiene que ser igual. El dominio para la función f es r y para la función g es r. O sea que ya está cumpliendo una. Y dice que tienen que tomar los mismos valores. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan la misma ley, la misma función o ley de correspondencia. ¿Sí? Que tienen que ser iguales. Igual f de x o función o expresión. Acá voy a poner ley yo, como diciendo que me dan los mismos valores. Fíjense que acá mi ley de correspondencia es igual a 6x a la octava. Y en G, mi ley de correspondencia es 12x a la octava sobre 2. Eso si lo escribimos así, y esto puedo simplificar y me quedan 6. Es la misma expresión. Estas dos son iguales. Entonces, como el dominio son iguales y la ley de correspondencia son iguales, entonces podemos decir que f y g son iguales. Entonces sí, está bien lo que afirma. En la segunda dice que g es distinto de h. Ahora veamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de analizar g y h. Veamos el dominio. Para g el dominio son los reales y para h el dominio es 0 infinito. ¿Tiene el mismo dominio? No. No, no tienen el mismo porque acá está diciendo que tome el dominio 0 infinito, no los reales. Entonces al no tener el dominio igual, ya son diferentes. No podemos decir que estamos hablando de la misma función. A pesar que tenga la misma ley de correspondencia, en esta estoy dibujando toda la función. Supongamos que fuera una función algo así, ahí está pasado, algo así más plano. Y en esta otra solamente voy a estar dibujando la parte derecha. ¿Sí?
Entonces no es la misma función, es una porción. ¿Sí? Entonces no son iguales, Ahí está entonces esto sonando. cumple. ¿Por qué? Porque ha restringido el dominio. No es el mismo dominio considerado. ¿Bien? Entonces ahí ya decimos cuando las funciones son iguales. Lo mismo cuando nos preguntan, ¿cuándo una función es acotada? Esto va siempre en el verdadero o falso, por ahí les preguntan. Y siempre va a ser una función acotada aquella que tenga como imagen un conjunto acotado. Por ejemplo, para i igual a seno de x. Para i igual a seno de x, si ustedes visualizan la gráfica, la función seno de x, es esa. ¿Y cuál es el dominio de esa función? O la imagen, mejor dicho. Apuntemos ya directamente a la imagen. Todos reales. La imagen de la función seno va desde dónde? Imagen. -1 hasta 1. 1 o -1. Exacto, ustedes lo ven porque acá están los datos. De -1 a 1. Tac. Entonces esa imagen está acotada, es un conjunto acotado. Acuérdense que conjunto acotado era cuando tiene cota superior e inferior. Y Sí, sí lo tiene. un Sí, conjunto entonces acotado. entonces sí es la imagen es un conjunto acotado, en consecuencia esta será una función acotada. Ahora, para esta segunda ejemplo, este es el ejemplo 2, igual a 6x al cuadrado. ¿Esto será una función acotada? ¿Qué dicen ustedes? No. No, profe. No. Porque va a tocar arriba. Claro, si ustedes lo Es una grafican, parábola. claro chicos, ustedes tienen una parábola. Fíjense que la gráfica es esa. ¿Cuál es la imagen de esa función? Raíz. No, De 0 a infinito. 0 cero infinito. infinito. Sí, acá está sobresaliendo la anterior. El cero infinito. ¿Es acotada ese conjunto de la imagen? No. No. Entonces acá colocamos que no es la función, no es acotada. ¿Sí? Para la segunda. Y para la primera sí es acotada. Sí es función acotada. ¿Se entienden, no, chicos? Sí, se entiende. Bueno, continuamos. Vamos a clasificar las funciones ahora. Lo vamos a clasificar primero en cuanto a la expresión de su fórmula. Esta expresión puede estar clasificada en forma explícita y en forma implícita. En forma explícita ustedes siempre han trabajado, y igual a 2x al cubo, y igual a seno de 5x más 8, ¿sí? O sea, en otras palabras, está despejada la variable independiente. Cuando hablamos de funciones implícitas, no está despejada la variable independiente. Por ejemplo, acá tenemos x al cuadrado más y igual a 9. A pesar de que ustedes puedan decir, sí, acá lo podemos despejar y se convierte en explícita. Es verdad, pero ya está escrita, no despejada. Entonces, así como está escrita, no es no es explícita, sino que es implícita. Otro ejemplo es y por logaritmo de x más el seno de y por x igual a 6. Fíjense que despejar la variable y acá se complica porque acá la tengo dentro del seno. Acá sí, aunque quisiera, no puedo despejarla de forma práctica. Otra forma de clasificar las funciones es en cuanto a las operaciones. Estas operaciones pueden ser algebraicas o trascendentes. Las algebraicas son las que ustedes ven. Por ejemplo, x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos sumas o podemos tener restas o multiplicaciones, ¿sí? Entre las distintas variables entre la variable que tenemos, variable x. O sea que podemos tener igual a x más x cuadrado más x al cubo. Esto es un ejemplo de de que sea algebraica, ¿sí? Otras clasificaciones que sea trascendente, o sea, ya no son algebraicas. Y un ejemplo de eso son acá. Igual a seno de x, es una función trascendente, igual al logaritmo de x más tangente de x más e a la x, es otra función trascendente, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de ese tipo de clasificación, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la paridad de una función. ¿Cuándo decimos que una función es par o impar? Porque esas son las dos clasificaciones grandes que tenemos. Nosotros podemos tener que una función sea par o que una función sea impar. Entonces vamos a empezar diciendo cuándo es impar. Impar es sí, solo sí, dice acá, una función va a ser impar. Esto sí y es sí y solo sí. Es la abreviación de esta expresión. Y la función f será impar. Sí, solo sí, para todo x perteneciente a mi dominio, se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Esto estamos hablando de que sea impar, ¿sí? Entonces, si yo
me ubico dos puntos de una función impar, va a tener esta característica. Fíjense que el punto P1 va a ser de coordenadas X e Y, si acá está escrito, y lo pongo en el gráfico. El punto P sub 2 va a tener coordenadas menos X menos Y. Entonces fíjense que acá fácilmente pasaría una función algo así. La cúbica, igual a X al cubo. Sería una función impar, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones pares, que sería la otra clasificación, f de menos x tiene que ser igual a f de x, ¿sí? Para todo su dominio, ¿sí? Entonces acá si nosotros ubicamos el punto P sub 1 de coordenadas x e y, y el punto P sub 2 de coordenadas menos x, y, fíjense. Entonces, aquellas que se reflejen de esta forma y tengan una parábola. Entonces, tanto para para la impar como la par, ¿qué es lo que va de la mano ahora? Nosotros podemos hablar que para un impar hay una simetría, ¿sí? Y cuando es impar, siempre yo voy a tener simetría respecto al origen. Esto cuando la función es impar, ¿sí? Era como cuando yo trazaba la cúbica acá, ¿sí? Tiene simetría respecto al origen. En cambio, para las funciones pares, mi simetría es respecto al eje Y. Esto para una función par. Y sí, fíjense que la parábola es una función impar y tiene simetría respecto al eje de la Y. Bien, y ahora eso resulta mucho más fácil para ver. Pero analíticamente, ¿cómo se trabaja? ¿Sí? Supongamos que todo esto no está. ¿Sí? ¿Cómo llega a hacer todo ese trabajo? Ahora lo vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, el método consiste en cambiar la x por menos x. Entonces vamos a poner 4 por menos x al cuadrado menos 8 por menos x a la sexta más el coseno de menos x. Ahora, cuando vayamos a tratar de operar algebraicamente, vamos a decir menos x al cuadrado. Si nosotros operamos, es lo mismo que tener x al cuadrado, ¿sí? Porque es una potencia par. Menos el 8 por el menos x a la sexta. Otra vez analizamos y vemos que la potencia al ser par es lo mismo que x a la sexta, ¿sí? Más el coseno de menos x. Bueno, si nosotros nos acordamos del círculo trigonométrico, para un ángulo x, ¿sí? Mi coseno está acá, ¿sí? Para x. Si yo trazo, digamos, el opuesto, el menos x, mi coseno va a ser el mismo, estar ahí, ¿sí? En el mismo segmento. Entonces me da el mismo valor tanto para coseno de menos x como coseno de x. Sí, es una propiedad. Entonces acá pongo que coseno de menos x es igual a coseno de x. Y fíjense que obtuve la misma expresión original. O sea que yo llegué a que f de menos x sea igual a f de x. En consecuencia, f es par. De esa forma se procede. Entonces, para el ejercicio 2, donde me da una función impar, fíjense que acá la x la reemplazo por menos x. ¿Ves? Y acá cuando hablamos de seno de x, ¿sí? Y vamos a reemplazarla, ustedes tienen que acordarse de la propiedad que dice que el seno de un ángulo opuesto, en este caso con un signo negativo, es lo mismo que menos seno de x. Bueno, tiene su demostración en el círculo trigonométrico porque son segmentos de distintos signos. Por esa razón es que se le agrega un signo menos a la función seno de x. Entonces acá cuando yo ya llegue a este paso y quiera operar, voy a agregar un signo menos, ¿sí? Todo lo demás va a afectarse con el signo afuera porque son justamente potencias de impares. Al ser impares, el signo menos sale afuera, ¿sí? O sea, esa parte se la puedo hacer acá yo. El menos x elevado al cubo es lo mismo que menos x al cubo. El menos x a la novena es lo mismo que menos x, perdón, le voy a poner en paréntesis pero no va, x a la novena. No sé si se entiende o no se entiende, pero Sí, esas son profe, las eso lo vimos consideraciones. en nivelación, ¿no? Sí, entonces acá, fíjense que nos quedan los signos, todos cambiados. Acá es positivo, acá es negativo, positivo, ¿sí? Y acá es opuesto. Entonces lo que hace acá, en este paso, es factoriar el signo, ¿sí? El signo menos, y me va a quedar
En consecuencia, menos g de x. Entonces, lo que se está cumpliendo era lo que se propone para las funciones impares. Se propone esto, que f de menos x es igual a f de x. Entonces, acá como tenemos que g menos, o sea que el g de menos x es igual a menos g de x, entonces concluimos que es impar. ¿Sí? Entonces, lo importante para cuando vayan a repasar es esto. Se tiene que cumplir eso para las funciones impares y dar la misma función, por más que yo cambie la x por menos x, va a ser las funciones pares. Y mentalmente, para las pares, piensen en la parábola. Y para las funciones impares, piensen en la función y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya se van a dar una idea bastante rápida de cómo tienen que proceder. Porque en base a eso, ¿sí? Acá hay unas aclaraciones. No sé qué dicen en el chat. Porque el coseno en la función par queda positivo. Es una propiedad, Nerea. Es una propiedad que estaba explicando acá. Ustedes lo vieron en la teoría en el curso de nivelación. Trazan un ángulo X, ¿sí? Y esto, al coseno de eso, lo calculan y lo representan sobre el eje de las X, acá. Si yo hago lo mismo para un ángulo de la misma amplitud, pero negativo, y lo trazo ahí, ¿sí? El coseno me va a dar el mismo segmento. Este. Entonces, el resultado de la función coseno, tanto de menos x, va a ser igual al resultado del coseno de x. Eso es una propiedad al fin y al cabo. Bien, eso es una aclaración para Nerea que estaba en el chat. Ahora, ¿qué notas hay aclaratorias respecto a la paridad? La paridad puede ser una sola a la vez. Una función puede tener un solo tipo de paridad, ya sea par o impar. No puede tener las dos al mismo tiempo, ¿sí? Si la gráfica no es par ni tampoco es impar, entonces no tiene paridad, ¿sí? Y eso es lo único. Esto que puede tener otra simetría, nosotros no le vamos a preguntar. Esto queda como una aclaración entre paréntesis, ¿sí? O sea que las clasificaciones de una función, ¿sí? Resumiendo, va a ser es par. Esto es respecto a a la paridad, ¿no es cierto? Puede ser impar. Y la tercera no tiene paridad. Entonces, cuando ustedes vayan al trabajo práctico, son esas las posibilidades. ¿Sí? Nota 3, la paridad nos sirve, dice, como una ayuda para hacer la tabla de valores, pues muchas veces al conocer, por ejemplo, de la parábola, ¿sí? Con que yo dé valores a 1, 2, el 1, el 2, ya voy trazando, ¿sí? Acá. Y ya no hace falta dar para los del lado izquierdo, porque más o menos saben que es la misma forma, tienen que tener en el lado izquierdo por la simetría que tiene con respecto al eje de las y. Entonces ya doy valores, menos cantidad de valores, es una ventaja, por decirlo así. Y en consecuencia, cuando hablamos de paridad, empezamos con la monotonía. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que las monotonías pueden ser crecientes o decrecientes cuando hablamos de monotonía. ¿Sí? Entonces, la aclaración que es siempre es en su dominio, en todo su dominio, tiene que tener eso para ser clasificada como monótona. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, ¿cuándo es monótona creciente? O sea, va a ser cuando he dado dos valores, x1 y x2, o sea, x1 es menor que x2, y sus valores de funciones para el x1 es menor que el valor de la función de x2. ¿Qué estoy diciendo? Lo tengo acá en gráfico y lo puedo traer al frente. Fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Lo que estoy diciendo es que si tengo un x1 menor que el x2, ¿sí? Y voy a ver el valor de la función, ¿sí? El f de x1 es menor que el f de x2. ¿Sí? Y fíjense que si yo voy de izquierda a derecha siempre, analizando, siguiendo la función, ¿qué le pasa a la función? La función está creciendo. ¿Lo ven? Entonces ahí es cuando decimos que es una función creciente, su monotonía es creciente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa para las decrecientes? Va a ser exactamente opuesto. Entonces veamos para la otra función. Esta la vamos a ocultar. Y vamos a traer la otra gráfica adelante. ¿Sí? Cuando es decreciente también tenemos dos puntos. ¿Sí? Un punto es el x1, que siempre va a ser menor que el x2. Pero fíjense la característica. Al ser decreciente, el valor de la función para x1, ¿sí? Es más grande o es mayor con respecto al valor de x2, su valor de la función. ¿Ven? Siempre leyendo de izquierda a derecha, profe. Siempre de izquierda a derecha, siempre. Entonces esto va a ir
disminuyendo. Voy recorriendo la función y veo que va bajando el valor de la función. ¿Sí? Entonces esa es una función decreciente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que ver, entonces cuando nosotros tenemos una gráfica y tenemos así, entonces vemos que de izquierda a derecha analizando, ¿sí? Voy viendo y recorriendo la función y siempre el valor de la función que le está sucediendo. Siempre está creciendo, entonces esta es monótona, creciente, digamos, ¿sí? Para todo su dominio. Entonces acá tenemos los ejemplos. Entonces yo siempre voy recorriendo de izquierda a derecha, ¿sí? Y vamos viendo para esta función y recorriendo siempre hacia la derecha para los valores de x y voy recorriendo mi función y qué le está pasando al valor de la función. ¿Aumenta o no? Para este caso 1. Sí. Sí, Sí, aumenta. Este creciente. es creciente. Y para el caso 2 voy siempre Decreciente. de izquierda a derecha. Decrece. Voy viendo y recorro la función y mi valor de ni, si yo proyectara, fíjense, ¿sí? Voy viendo que va descendiendo. Entonces esta es decreciente. ¿Sí? Profe, Y ¿puede una, poner la diapositiva anterior? Un momento. sí, sí, justo quedé en esa, en decreciente. Justito para los últimas diapositivas, las 2 últimas diapositivas. ¿Vamos bien, chicos? Y Sí. fíjense que acá, Sí, profe. entonces, fíjense, la parábola la tenemos de esta forma, ya la conocemos. Pero fíjense que hasta 0, nosotros vamos recorriendo esta función, es decreciente. Y después de 0, crece esta parte. No es en todo su dominio, no tiene una sola, no es decreciente en todo su dominio, ni creciente, o sea, no mantiene esa monotonía. Entonces, por esta razón, no es monótono en su dominio, sino que es sectorialmente monótona, o bien en algunos libros van a encontrar que es monótona a trozos, porque desde menos infinito hasta 0, lo que está en celeste, es decreciente y lo que está en rosado es creciente, ¿sí? Entonces, para la parábola, no podemos decir que sea monótona en todo su dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué relación podemos encontrar entre paridad y monotonía? ¿Sí? Que cuando hablamos de funciones pares, o sea, volviendo a hacer el machete, una función par era la parábola. Bueno, casi. Ahora voy a tratar de achicar a ver si me... No, no me deja. Voy a tener que esforzarme para sacar una parábola. Ahí está. Para una función par, que es por ejemplo, una parábola. Voy a ver que en intervalos simétricos, ¿qué quiere decir intervalos simétricos? Yo tomo desde 0 hasta menos a. Y lo mismo de 0 hasta A. ¿Cómo son? ¿Cómo es la monotonía? Fíjense, si yo recorro de izquierda a derecha desde menos A hasta 0, voy así, voy así, es Que decreciente, ¿no es cierto? decreciente. ¿Sí? En cambio, si yo voy de 0 hasta A, la función era creciente. Ha cambiado la monotonía, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, dice acá que cuando la función es par en intervalo simétrico respecto al origen, ¿sí? Por eso tomamos el intervalo menos A hasta 0 y de 0 hasta A puede ser 3 y entonces llega hasta 3, o puede ser 8 y esto llega hasta 8, o sea, menos 8, 8, menos 18, 18, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son los mismos, pero con signos opuestos, ¿sí? Eso significa intervalos simétricos. Entonces, en esos casos, la monotonía cambia, ¿sí? En cambio, las funciones impares mantienen la monotonía. Entonces, si ustedes ven una función impar, ahí, y lo analizamos en un intervalo simétrico, ahí, acá, entonces ustedes van a ver que la monotonía como es. Acá siempre recorro de izquierda a derecha hasta 0, Siempre crece. creciente. Y acá no cambió, sigue siendo creciente. Entonces acá mantiene la monotonía en las impares y en las pares cambia. ¿Sí? Siempre esto hablando de intervalos simétricos. ¿Sí? El intervalo simétrico es desde menos 3 a 3, de menos 4 a 4, de 10, menos 10 a 10. O sea, siempre tiene que ser en valor absoluto, el número tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces, si yo aplico aquí, son el mismo número simétrico, nada más que cambian en símbolos. O sea, voy a tomar simetría con respecto al eje, hasta el 0, generalmente.
¿sí? Desde menos 5 a 0 y de 0 a 5. De menos 10 a 0 y de 0 a 10. Esos son intervalos simétricos. ¿Bien? Es la única duda que puede quedar acá que significaba A y menos A. Bien, chicos, ¿se entendió? Sí, Pero Sí, profe. sí, Sí, profe. Sí, ya profe. hemos charlado mucho al comienzo, por eso es que hemos llegado justito. Pero creo que ya les di todo lo de trabajo práctico y espero que les haya resultado interesante. Profe, ¿puede volver a la diapositiva 15, 25 y 32? 15, sí. Nada más que en algunos casos he ido borrando, ¿no? Ahí, esta es la 15. Después me dice cuando quiera cambiar. Esa. La 25 me dijo. Sí. Ahí está la 25. Bueno, ahí quedó con el gráfico del ejercicio C.